¿Qué tal, maestro y compañeros? El tema que voy a hablar es el General Agreement of Tariffs and Trade, que es el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, o mejor conocido como el GATT por sus siglas en inglés. Su origen data al concluir la Segunda Guerra Mundial, ya que existía una gran preocupación respecto al terrible deterioro de las economías, y se trató de un convenio que fue ideado en el marco de la Conferencia de La Habana y emerge como el único instrumento de regulación de los intercambios mundiales, cuya filosofía pragmática se inclina a propiciar intercambios libres de trabas y obstáculos. Paralelamente a esa carta se llevó a cabo la negociación arancelaria multilateral, con objeto de mostrar por anticipado lo que podrían ser las negociaciones arancelarias vistas por la carta. 7 meses después, 23 países disminuyeron sus aranceles. Por consiguiente, estos países deciden hacer entrar en vigor una parte de la carta antes de que la conferencia terminara. Esta parte de la carta toma el nombre del GATT y es firmada por los 23 países el 30 de octubre de 1947 y entró en vigor hasta el 1 de enero de 1948. De esta manera, provisionalmente hasta el 31 de diciembre de 1994. Los países miembros fueron Australia, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá, Ceilán, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Estados Unidos, Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Rodesia del Sur, Siria y Sudáfrica. El GATT es un acuerdo u organización internacional. Desde sus inicios, el GATT fue concebido como un simple acuerdo internacional. Sin embargo, se convirtió en una organización internacional reuniendo los elementos para hacerlo. 1. Tienen un tratado, que es el Acuerdo General. 2. Tienen órganos permanentes, que son las reuniones de las partes contratantes, el Consejo de Representantes y el Secretariado General con un Director General. Y por último, tienen un presupuesto, al que se contribuye cada parte contratante en función de su participación en el comercio internacional. Los derechos y obligaciones de las partes contratantes del GATT se pueden resumir en los siguientes puntos. 1. La supresión de toda discriminación. 2. Estabilidad en las concesiones arancelarias. 3. Eliminación de restricciones cuantitativas. 4. Supresión de las demás formas de protección. Y por último, la solución de controversias. ¿Cuáles son los principios fundamentales del GATT? 1. La no discriminación. La no discriminación se refiere a que todos deben de tener un trato igualitario a las entradas, salidas y tránsito de cualquier producto en territorio aduanero, cualquiera que sea su origen o destino. 2. Reciprocidad. Esto implica que cada concesión o beneficio que algún miembro logra en el esquema comercial del acuerdo debe ser compensado de alguna forma por el país beneficiario. Nada es gratuito o unilateral. Todo es repartido entre los miembros de tal forma que no existen ni vencedores ni vencidos. 3. Igualdad de los estados. Esto quiere decir que todos los miembros tienen el mismo estatus, al margen de su poderío económico y comercial, de tal suerte que todos sus derechos y obligaciones deben de ser ejecutados contra todos. 4. Reducción y eliminación de aranceles y tarifas. Los impuestos a la importación son en principio los únicos protectores de la industria nacional de los países del acuerdo, mismos que una vez consolidados por los miembros deben negociarse y reducirse en forma gradual y paulatina. ¿Cuál es el contenido del GATT? El GATT consta de 4 partes, y en esta ocasión hablaré de parte en parte y trataré de resumir los artículos un poquito. La parte 1 nos habla sobre la cláusula de trato nacional y de la nación más favorecida, así como las reducciones de barreras arancelarias entre las partes contratantes, junto con sus correspondientes calendarizaciones de desgravación. El artículo 1 nos habla sobre las cláusulas fundamentales del GATT, que garantiza el trato de la nación más favorecida, que se basa en la premisa de que el comercio se realizará sin discriminación. Y el artículo 2 nos habla sobre que se prevén las reducciones arancelarias. Los países miembros se comprometen a no aumentar sus impuestos de importación que figuran en las listas de concesiones anexas al GATT. La parte 2 nos abarca desde el artículo 3 hasta el 23. La parte 2 nos habla sobre la sección sustantiva y relevante del acuerdo, formado por la disposición obligatoria de las partes contratantes, referente a la forma de regular el comercio internacional de mercaderías,
consistente en normas relativas a reglas de origen, barreras técnicas al comercio, prácticas desleales de comercio, etc. El artículo 3 nos habla sobre que se prohíben los impuestos y otras cargas interiores, los ordenamientos jurídicos y reglamentaciones cuantitativas que afectan el proceso económico de ciertos productos que no deben aplicarse a los productos nacionales o importados. El artículo 4 nos habla sobre las modalidades que deberán seguir los integrantes del GATT al proyectar películas cinematográficas de diferentes orígenes, garantizando un mínimo de tiempo para el material nacional y trato no discriminatorio para el que provenga de otros países. El artículo número 5 nos habla sobre las facilidades que deberán otorgarse a las mercancías en tránsito, para que circulen sin demoras ni restricciones innecesarias. El artículo 6 se refiere a los derechos antidumping y derechos compensatorios imponibles cuando un país introduce productos en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, causando o amenazando causar daño a la producción nacional. El artículo 7 nos habla sobre el aforo aduanero. Las partes contratantes se comprometen a implicar los principios generales del aforo aduanero que se indican en el mismo artículo. Además, establece que las partes la obligatoriedad de examinar conforme a dichos principios la aplicación de cualquiera de sus leyes o reglamentos relativos al aforo, cada vez que lo solicite otra parte contratante. El artículo 8 indica que los derechos y formalidades referentes a la importación y exportación deben reducirse en número y complejidad. El artículo 9 establece las normas de colaboración entre los países en los que se refiere a las marcas de origen. Y el artículo 10 nos habla sobre las disposiciones comerciales, las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general, que cualquier parte contratante haya puesto en vigor y estén relacionadas con los flujos del comercio exterior, deberán publicarse a fin de que los gobiernos y comerciantes tengan conocimiento de la misma. El artículo 11, 12, 13 y 14 establecen normas y procedimientos para la eliminación general de restricciones cuantitativas al comercio y se precisan las circunstancias en las que algunas partes contratante puede reducir temporalmente su importación dentro de los límites necesarios para proteger sus niveles de reserva monetaria, es decir, por cuestiones de balance de pagos, siempre y cuando se apliquen sin discriminación, salvo las excepciones del artículo 14. El artículo 15 nos habla sobre la colaboración con el Fondo Monetario Internacional. El artículo 16 busca la eliminación de subvenciones. Establece que quien conceda o mantenga alguna subvención deberá examinar con las partes contratantes que así lo soliciten la posibilidad de limitar la subvención. El artículo 17 y 18 se refiere a la congruencia que debería existir entre el GATT y la actividad de empresas comerciales del Estado y la acción estatal de fomento de desarrollos económicos. El artículo 19, 20 y 21 contienen la descripción de situaciones y procedimientos correspondientes, a fin de que alguna parte contratante pueda apartar temporalmente de sus obligaciones y reiterar y modificar concesiones. El artículo 22 nos habla de que cada parte examinará las representaciones que le formule cualquier otra parte y brindará oportunidad para celebrar consultas cuando se refieran a este acuerdo. El artículo 23 establece un procedimiento detallado para tramitar las reclamaciones y se establecen formas especiales para los países en desarrollo. La parte 3, formada por los preceptos adjetivos del acuerdo referentes a los procedimientos de adhesión por parte de países interesados en convertirse en partes contratantes. El artículo 24 nos habla sobre el ámbito de aplicación territorial del acuerdo, tráfico transfronterizo, uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Excepciones al principio de la nación más favorecida. El artículo 25 prevé la acción colectiva de las partes contratantes para asegurar la ejecución de las disposiciones que requiere una acción colectiva, así como el procedimiento general de votación y sus excepciones. El artículo 26, relativo a la fecha y procedimientos documentales relacionados con la aceptación, entrada y vigor y registro del acuerdo en general. El artículo 27 nos habla sobre las negociaciones arancelarias y modificaciones de las listas. Esto se refiere a la facultad de toda parte contratante para reiterar
o suspender concesiones negociadas con un gobierno que no sea parte contratante del GATT o que haya dejado de serlo. El artículo 28 nos establece que con una periodicidad trienal, toda parte contratante podrá modificar o reiterar una concesión incluida en la lista anexada al acuerdo, previa negociación y acuerdo de las partes con las que se haya negociado originalmente dicha concesión. El artículo 28 bis nos señala la importancia de las negociaciones arancelarias para expandir el comercio internacional y, por consiguiente, la de organizar periódicamente tales negociaciones. Los artículos 29 al 35 precisan los aspectos referentes a la relación entre el Acuerdo General y la Carta de La Habana, la enmienda y su entrada en vigor, el retiro de alguna parte contratante, la consideración o no de un gobierno como parte contratante y la accesión al Acuerdo General. En la parte 4 son artículos resultantes de la reforma del articulado general del acuerdo, aprobado en la Ronda Kennedy, reformado por principios de las partes contratantes que reconocieron en relación con las necesidades de las partes contratantes en desarrollo, y por lo tanto, la forma de aplicación del acuerdo en virtud de lo anterior. En el artículo 36 nos indica que los países en desarrollo nos conviene asegurar un aumento rápido de los ingresos por exportación, propiciar que obtenga una parte del incremento del comercio internacional, asegurar para sus productos de exportación condiciones más favorables de acceso a los mercados mundiales y colaboración de las partes contratantes, instituciones internacionales de crédito, organizaciones intergubernamentales y órganos de las Naciones Unidas. El artículo 37 nos indica que las partes contratantes desarrolladas deberán acentuar el interés y la prioridad por facilitar las exportaciones de las partes contratantes poco desarrolladas. Se reitera el propósito de poner la mayor atención en analizar y encontrar soluciones a los problemas que obstruyen el desarrollo de dichas partes contratantes. El artículo 38 nos indica que deberá mejorarse por todos los medios el acceso a los mercados mundiales de productos primarios que ofrecen un interés particular para las partes contratantes poco desarrolladas, incluyendo medidas destinadas a estabilizar los precios a niveles equitativos y remuneradores para las exportaciones de tales productos. Se procurará la colaboración apropiada con organismos internacionales, colaborar en el análisis de los planes y políticas de desarrollo de las partes contratantes poco desarrolladas, en el examen del comercio y la ayuda, a fin de elaborar medidas concretas que favorezcan sus exportaciones y vigilar la evolución del comercio mundial. Así, colaborar en la búsqueda de métodos y en la difusión comercial y desarrollo del estudio de los mercados. Anteriormente, el GATT estaba formado por 35 artículos, a lo que se le anexaron 3 artículos acerca de los países en desarrollo, formando con esto un total de 38 artículos que se ponen de base al comercio internacional. El GATT celebró 8 rondas de negociaciones. La primera, de 1947, que fue la formación del GATT. La segunda, de 1947 a 1949, donde permite el ingreso de 11 países. La tercera, de 1950 a 1951. La cuarta, de 1955 a 1956. La quinta, de 1960 a 1961. La sexta, de 1964 a 1967. La séptima, de 1973 a 1979, y por último, la de 1986 a 1994. Y por último, ¿qué pasó con el GATT? El GATT era a la vez un acuerdo internacional, es decir, un documento en el que se establecían las normas que regulaban el comercio internacional, y un foro de negociaciones comerciales. Con la creación de la OMC, desaparece el GATT como tal, la organización, pero subsiste el acuerdo, el cual es modificado y se han incorporado diversos acuerdos. Existen varias diferencias importantes entre el GATT y la OMC, las cuales voy a decir 3. El GATT tuvo un carácter ad hoc y provisional. El acuerdo general nunca fue ratificado por los parlamentos de los miembros y no contenía ninguna disposición sobre la creación de una organización. La OMC y sus acuerdos tienen un carácter permanente, como organización internacional,
La OMC tiene una sólida base jurídica porque sus miembros han ratificado los acuerdos de la OMC y esos estipulan el modo de funcionamiento de la OMC. 2. La OMC tiene miembros. El GATT tenía partes contratantes, lo que subraya el hecho de que oficialmente el GATT era un foro de negociaciones comerciales. Y por último, el GATT se ocupaba del comercio de las mercancías. Los acuerdos de la OMC abarcan también los servicios y la propiedad intelectual.